¿Dónde queda el jardín del Edén? Uno de los grandes misterios escondidos entre los relatos de la Torá es la localización geográfica del jardín del Edén. ¿Existe sobre la tierra? Y en ese caso, ¿qué hay allí? Quédate hasta el final de este video para descubrir el jardín del Edén, tema que permanece secreto para casi todas las culturas del mundo. Cabalísticamente, el jardín del Edén representa un espacio de unidad, de eternidad, el inconsciente y la potencialidad pura, es decir, ese espacio en donde todo podría llegar a ser. Hay mucha gente que busca efectivamente el paraíso o el jardín del Edén. Tengamos en cuenta dos cosas. Para empezar, la palabra paraíso no existe dentro de lo que es la cábala hebrea. Esta es una palabra cristiana. Lo que podría eventualmente entenderse como paraíso para el judaísmo es el jardín del Edén. La búsqueda del jardín del Edén está relacionada con encontrar ese lugar idílico, ese lugar paradisíaco, ese espacio en donde se supone que uno no debe hacer nada y que está todo provisto. Estas son cosas que se suponen porque bíblicamente cuando Dios pone al Adán en el jardín del Edén, literalmente dice el texto bíblico que lo pone para que lo guarde y lo cuide. O sea que Dios le está dando una tarea al Adán. El Adán no está allí sentado, contemplando, mirando lindas chicas pasar, ni ninguna cosa por el estilo. Tiene que trabajar. De tal manera que la versión fantasiosa de que en el jardín del Edén no se hace nada es realmente un mito. Lo que sí puede haber es que ese espacio sea un espacio de paz en donde no haya conflicto, en donde la conciencia es tan amplia que ni siquiera es necesario, entre comillas, pensar. La primera mención no es necesariamente geográfica, es decir, sobre la tierra, porque estamos hablando de épocas adámicas o preadámicas. Pero la Torá se esmera en darnos una ubicación en Génesis 2:8, precisamente cuando menciona por primera vez al árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Nos explica que un río fluía del Edén que se dividía en 4 brazos. Pishón, que era Ganges o Indo, Gijón, que era el Nilo, Hidekel, Tigris y Frat, Éufrates. Además, esta impenetrable cuestión nos centra o nos sitúa en el lugar de entierro de Sara, la esposa de Abraham. Así encontramos en la historia que Sara fue enterrada en la doble cueva que se denomina Majpelá, es decir, este es el nombre de la cueva de la Majpelá que queda en Hebrón, en Israel. La palabra Majpelá tiene como raíz trilítera. Ustedes saben que en hebreo cada palabra tiene una raíz compuesta por 3 letras de la cual derivan un montón de palabras, una familia de palabras. Entonces la palabra Majpelá tiene una raíz que es kaful, o sea, Haf, Fei, Lamed, que significa doble. La Torá relata que Abraham, queriendo encontrar una tumba para su esposa, se acerca a los hititas, que eran los que estaban en ese momento y en ese lugar, y les pide un lugar de entierro muy específico, la cueva de la Majpelá. Después de una negociación, Abraham compra la tierra por su precio completo, a pesar de que los hititas le estaban haciendo una rebaja. Recordemos que en esa zona y hasta hoy en día el regateo era muy común, y finalmente entierra a Sara en ese lugar. Luego, en versículos posteriores, observamos que la Torá hace todo lo posible para mencionar que la tumba de Sara no está simplemente en la cueva de la Majpelá, sino también en la ciudad de Hebrón, que la Torá denomina específicamente Kiryat Arba, es decir, la ciudad o el espacio o la tierra de los 4. Surgen 2 preguntas. ¿Por qué Hebrón tiene el apodo de Kiryat Arba?
Y más importante, por qué Abraham eligió de todas las cuevas que había en el área, esta en particular. El Midrash explica que Kiryat Arba significa ciudad de los cuatro porque 4 parejas, Adán y Eva, Sara y Abraham, Isaac y Rebeca, Jacob y Lea, finalmente fueron enterradas allí. ¿Ya le avisaste a toda tu familia y amigos que se suscriban a Cábala Influencer? Fíjate que tocando la campanita te llegan notificaciones y dejándome tu like, bueno, me pongo contenta. Además, con tu colaboración económica en el corazoncito con el signo pesos, me ayudas a seguir creando más videos para vos. Según un Midrash, Abraham estaba un día pastando sus ovejas cuando una se escapó. La siguió a través de los montes hasta una cueva. Ni bien entró, Abraham quedó impactado por la dulce fragancia que provenía de su interior. Siguió adentrándose y, para su sorpresa, encontró una segunda cueva, en donde se hallaban sepultados un hombre y una mujer cuyos cuerpos no estaban descompuestos. Impactado por esta visión, Abraham reza por respuestas. El cuerpo del hombre se sienta y habla, y le explica que él es Adán y que la cueva es la entrada al jardín del Edén. Esta cueva es la Majpelá y este sería el episodio por el cual Abraham la elige para él y para su familia. Estamos aquí entonces hablando de una cueva o de un espacio que es interdimensional, es decir, un lugar en donde podemos unificar este presente, esta tierra, este momento con algún otro presente, otra tierra y otro momento. Este va a ser uno de los portales, de los tantos portales que hay no solo en la tierra, sino que están distribuidos, dicen los Midrashim, a través de toda la tierra de Israel. El Zohar explica que la palabra Majpelá se refiere a Malhut, porque Majpelá significa doble, y Malhut se representa con la segunda Hei del nombre Havayá, es decir, la única letra que se duplica en este nombre. En Malhut reside, o Malhut es, la Shejiná, es decir, la presencia divina o el aspecto femenino de Dios. Abraham sabía que la presencia divina o la Shejiná estaban presentes en el campo que rodeaba a esa cueva y por eso quería enterrar a Sara allí. Los sabios de la Torá, fuentes antiguas y el mismísimo Zohar proclaman claramente que existe una tierra interior, cuyo centro es el jardín del Edén, que se halla a miles de kilómetros de distancia hacia abajo de la Majpelá. Dicha tierra hueca, explican los sabios, se divide en 7 secciones, o Sheva Artzot, que el intelectualismo elige proclamar que son los 7 continentes. Desde la Kabbalah pensamos otra cosa. Esta teoría tiene una declaración más cercana e incluso más empírica a través del capitán de infantería John Clive Symes, que jura por su vida ante organismos de Estados Unidos y Europa en 1818 que la Tierra es hueca, conteniendo cierto número de esferas concéntricas abiertas en los polos a 12 y 16 grados. El mismísimo Zohar, cuya autoridad nadie, por lo menos desde el ámbito de la Kabbalah, se atrevería a cuestionar, indica que el jardín del Edén es solo una de las numerosas áreas en las que se divide la tierra interior. Allí es donde Adán se manifestó, se corporalizó o tomó forma, y que desde allí fue echado. Que en otras zonas de la misma tierra interior nacieron Caín y Abel. Que muchos huyeron de la destrucción de la Torre de Babel y se refugiaron allí. También que ese es el dominio de los Nefilim o ángeles caídos mencionados en Génesis 6. Como si esto fuera poca cosa, también se dice que es el reino o el hábitat de los animales míticos, esto dicho entre comillas, como unicornios, ave fénix, centauros, dragones y además
razas de entidades inteligentes con las cuales interactuamos desde hace mucho tiempo. Sintomáticamente se dice que uno de los palacios de la tierra interior es el palacio del Mesías. El Zohar enseña que el Mesías reside ahí y que desde ahí recibe poderes y habilidades que están más allá de los mortales. Si quieres profundizar más en la práctica de la Cábala hebrea, siempre tienes la membresía mensual de meditaciones guiadas que vienen con explicación y soporte gráfico. Te guío en cada meditación para explorar tu mente y crecer en el ámbito espiritual. Te espero en mi página web, kabalainfluencer.com. A pesar de todo esto, Zacarías, el profeta Zeharia, declara que el Mesías vendrá desde el cielo con un ejército de ángeles. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Viene desde el cielo? ¿Viene desde la tierra? ¿A quién le creemos? ¿Al profeta Zacarías? ¿Al Zohar? ¡Qué confusión! ¡Qué conflicto! Si el Mesías viene de la tierra tal como explica el Zohar, ¿de dónde salen los ángeles que menciona Zacarías para ser liderados? ¿También ascienden con él desde la tierra interior? Si es así, ¿cómo se transportan? ¿Se montarán en una merkabá o en una carroza? ¿Y si los que están en la tierra interior son de la misma especie que los que vienen del cielo? ¿Serán los vigilantes? Una de las razas que habitan en el interior de la tierra hueca se denomina Nishayá. Esto es según una de las áreas que ocupan. Estos serían los Shedim o demonios a los que se refieren los sabios, entre los cuales se dice que no hay hembras y por eso buscan a las humanas para procrearse. Muchos encontrarán aquí similitudes con las teorías conspirativas de los extraterrestres y las abducciones varias que figuran explícitamente en el texto bíblico, y podemos ligar en esto a Enoc y podemos ligar en esto a Elías. Entonces, se acepta que tanto afuera como adentro, allá y acá, existen dominios físicos habitados con cuyos integrantes interactuamos en forma regular. Ellos conocen todo de nosotros, pero nosotros sabemos muy poco de su existencia. Quizás ellos quieran mantener ciertas cosas en secreto y seguro que tienen sus muy buenas razones. Soy Ruth Berkowitz, la profe de Cábala. Nos vemos en el camino. Shalom.